Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase, por favor. Continuamos hablando en nuestra materia de matemática aplicada de las funciones multivariables. En la anterior clase ya habíamos graficado algunas funciones multivariables en este caso en GeoGebra usamos como herramienta, pero podría usarse cualquier otra aplicación para estas gráficas. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando la gráfica f de x, y igual a x al cuadrado por y más el seno de y. ¿Ya? Ahí está esta gráfica. Hemos apagado el nivel 0 para que se vea más claro. Ustedes hicieron ejercicios como un deber o están haciendo como un deber otras gráficas, otro tipo de funciones definidas de R2 en el espacio R2 para entrada y en el espacio de todos los reales para la salida. ¿Ok? Los conceptos que vamos a nosotros discutir el día de hoy deben ser siempre extrapolados a más dimensiones, ¿no? Aquí podría existir z o inclusive existir más variables, de x1 hasta, no sé, 100 variables, ¿no? Ahí no podríamos hacer esta gráfica, porque en la gráfica solo tenemos disponible 3 ejes, entonces optamos por usar 2 ejes para las variables independientes y el tercer eje, que aquí sería el eje azul, para la variable dependiente o la función f de x y y. ¿Alguna duda por ahí? ¿Si se escucha bien? Sí, profe, sí se escucha bien. Ya, gracias. Pensemos para los conceptos que vamos a discutir el día de hoy como límites y derivadas. Vamos a tratar de pensar en estas funciones o estas superficies como si se trataran de estas superficies que nosotros vemos con los patinadores, ¿no es cierto? A veces es más fácil para mí explicar algunos conceptos como, por ejemplo, límites o pendiente cuando nosotros pensamos en este tipo de superficies, ¿ok? Entonces, cuando tengamos esto, vamos a pensar aquí en ese tipo de superficies. Pero no quiere decir que nos va a servir lo que estamos estudiando en esta materia para aprender skateboarding, no, ¿no es cierto? Después en ingeniería, estas superficies pueden representar ciertas cosas. Por ejemplo, puede ser esto la solución a una ecuación diferencial que representa la temperatura en una placa, ¿ya? Sometida a ciertas condiciones de borde. Entonces, lo que nosotros estamos viendo podría ser la temperatura. Entonces ustedes dicen, en esta parte de aquí hay un máximo local de temperatura, mientras que por acá hay un mínimo local de temperatura. ¿Eh? Pero si eso es una temperatura. Pero si puede ser otra cosa, no sé, podría ser la densidad. Entonces aquí hay una máxima densidad y aquí hay una mínima densidad. ¿Ya? O podría ser la posición, ¿ya? La altura de una montaña. Entonces aquí está la altura de una montaña y acá está un valle, ¿no? Como en el ejemplo de la pista de skateboard, ¿no es cierto? Aquí tal vez representa altura, ¿ya? Sí, nosotros vamos a explicar muchos conceptos aquí con esta pista, pero después le vamos a extrapolar esos conceptos a otros parámetros, como por ejemplo temperatura, densidad y cosas como esta. Yo así habíamos discutido en la clase anterior un pequeño teorema hasta donde nos quedamos en relación a límites, ¿de acuerdo? Y decíamos, este teorema les pongo como yo lo entiendo y como pienso que la explicación va a ser más sencilla para ustedes. Entonces pongámosle, si la función f de x y tiene límites diferentes conforme x y se aproxima a x sub 0 y e 0 por dos caminos distintos sobre esta función f, ¿eh? Entonces decimos que el límite cuando x y tiende a x0 y e0 de esta función no está definido o no existe, podríamos decir. Pero posiblemente una mejor expresión sería no está definido. ¿Ok? ¿Mm?
Y eso lo hacíamos nosotros en un espacio de una dimensión. Ya hicimos un ejercicio en la anterior clase. Hacíamos el límite por la izquierda y el límite por la derecha, y si no eran iguales, pues no estaba definido el límite. Algo parecido va a ser acá, solamente que acá nos vamos a aproximar a un punto, pero ya no tenemos solo dos opciones como antes. No tenemos solo por la izquierda o por la derecha, ¿no es cierto? Ahora es una pista de skateboarding. Entonces me voy a aproximar a un punto, pero puedo aproximarme por distintos caminos. ¿Ok? Si llego a un punto diferente o límite es distinto, dependiendo dos rutas que yo tome, entonces no está definido el límite. ¿Ok? Esta explicación, este teorema que está aquí, está pensado para dos dimensiones, ¿no es cierto? Está pensado para una función de dos dimensiones en los reales. Pero ustedes deben extrapolar este concepto para un R a la N en los reales después. Se me hace más fácil a mí explicar este caso y que ustedes simplemente lo extrapolen esa idea. Se me hace fácil explicar esto porque tengo gráficas, tengo como analogías, como la analogía del patinador. A ver, entonces vamos a considerar en un pequeño ejercicio una aplicación de este teorema que no está muy rigurosamente matemáticamente planteado, pero que es más importante para ustedes que lo entiendan a que lo planteemos rigurosamente matemático como aparece a veces en los libros. Y ahí nos perdemos un poco en las explicaciones. Está más intuitivamente planteado. Entonces consideremos esta función. F de x, y igual a una función que sea igual a x al cuadrado menos y cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado. Es una función multivariable, ¿no es cierto? Tiene dos variables y queremos demostrar que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de esta función f de x, y no está definido. No está definido. De alguna manera no está definido ese límite. Primero, hagamos una observación aquí. Fíjense en que esta función está definida en todos los reales. Excepto, si ustedes saben sacar el dominio, saben que está definida en todos los reales. Los reales, excepto en este punto 0, 0, ¿no es cierto? Podemos decir excepto en 0, 0. Ustedes ven que si pongo acá 0, 0, me va a quedar una división para 0. Así que no está definido en ese punto. Ahora queremos ver si existe el límite. ¿Será que existe el límite? Entonces, hagámonos de esa pregunta. A pesar de que no esté definida, puede existir, ¿no es cierto?, el límite. Entonces vamos a ver. Tomemos un par de rutas, ¿ya? Veamos una ruta S1 que sea el conjunto de todos los puntos del eje X. Entonces la S1 que sea el conjunto de todos los puntos del eje X. Y otra ruta veamos. Nos vamos a aproximar a ese punto 0, 0, pero vamos a coger dos rutas, a ver. Otro que sea el conjunto, comillas nos pongamos, conjunto de todos los puntos del eje ahora Y. ¿No? Y vamos a comparar este par de rutas, a ver si llego, por ejemplo, al mismo límite. Y, por ejemplo, si no llegara al mismo límite, entonces no está definido el límite, ¿no es cierto? Entonces, hagamos el límite. Límite cuando x, y tiende a 0, 0, ¿sí? Pero por la ruta S1, de esta función f de x, y. Entonces esa quiero hallar.
¿Cuál será el límite cuando me acerco hacia 0, 0, pero por S1? Para yo poder evaluar este límite cuando yo me acerco a 0, 0 por S1, es lo mismo, exactamente lo mismo, a hallar el límite cuando yo me acerco a 0 por el eje X de la función f de x, 0. Fíjese. ¿Por qué? Porque estas dos cosas son lo mismo. Porque estoy diciendo que me estoy acercando al 0, 0 por el eje de las X. ¿Ya? Y en el eje de las X, si nos vamos a GeoGebra y tenemos los tres ejes, tal vez yo me pongo así, y este es X, y este es Y, y este es Z. Desen cuenta que si me voy acercando al 0, 0 por el eje de las X, todos estos puntos, ¿qué coordenada Y tienen? Pues todos esos puntos tienen una coordenada Y igual a 0. ¿No? Entonces, al tomar el límite cuando X, Y tiende a 0, 0 por S1, implica al tomar el límite cuando la función de la función evaluada en X, 0, o sea, le reemplazo a la Y por 0. ¿Por qué? Porque todos estos puntos tienen la coordenada Y igual a 0. ¿No? Entonces, se simplifica y se me hace un límite más sencillo de evaluar. Ya no tengo dos puntos que evaluar, ya solo tengo un punto que evaluar. Entonces, en mi función voy a reemplazar a Y por 0. Un poquito más chiquita. Entonces me quedaría el límite cuando X tiende a 0. ¿Cuánto es f de x, 0? Sería simplemente x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Sí? Lo cual ustedes saben que aquí podría simplificar esto con esto. ¿No? Me quedaría 1, pero ojo que esa simplificación no podría ser factible cuando x sea 0, ¿no es cierto? Eso sí, a tener en cuenta. Claro, pero me estoy aproximando nomás a 0, así que sí podría simplificar porque aún no estoy arribando a 0. Entonces, esto vendría a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 1, lo cual es igual a 1. Un poco ajustado ahí, pero se entiende. ¿Alguna pregunta de cómo tomé el límite por esta ruta del eje de las X? Algo análogo podría yo hacer para la otra ruta, S2. Entonces digo, ahora si me permite un poco ajustado aquí, voy a tomar el límite cuando XY tiende a 0, 0, pero por S2. Por S2 me voy a ir por esa ruta para la función XY. Entonces, lo mismo, ¿no? Ahora me voy a ir acercando a 0, 0, pero me voy acercando por el eje de las Y. Des en cuenta ahí que la coordenada X de todos estos puntos es 0, pues. ¿Eh? Si les digo, ¿cuál es la coordenada de este punto? Entonces van a decir, no sé, 0,5. ¿Ah? ¿Cuál es la coordenada de este otro punto? Van a decir 0,4. Y así sucesivamente. Todos esos puntos tienen la coordenada X igual a 0. Entonces, este límite es lo mismo que tomar el límite cuando Y se aproxima a 0 de la función f evaluada en 0,y. ¿Por qué? Porque todos los x valen 0 por esa ruta. Entonces se me hace un límite un poco más sencillo. Sería el límite cuando y tiende a 0 de, si reemplazo el x por 0 ahora, me va a quedar menos y cuadrado sobre y cuadrado. O lo que es lo mismo sería el límite cuando y tiende a 0 de, puedo simplificar esto si y es distinto de 0, ¿no? Como me estoy aproximando, sí podría ser esto, sería igual a menos 1. Entonces el límite es igual a menos 1. Y usando el teorema anterior, que habíamos dicho que si nos aproximamos a un x sub 0, a un punto, por rutas distintas, y obtenemos valores distintos,
Entonces el límite no está definido. ¿Ok? No estaría definido ese límite. Vamos un poco a verle a esta. Tenemos aquí la opción de, como se trata de una función de solo dos variables, podríamos verle a la gráfica. Entonces nos vamos a ir a GeoGebra para verle un poco esto y ver cuál es el límite, posiblemente pueda ver, cuál es el límite cuando me acerco a 0, 0 por el eje de las X y cuál es el límite cuando me acerco a 0, 0 por el eje de las Y. Entonces, por aquí le tenía GeoGebra, ahí está GeoGebra. Vamos, sí. Está activado, ¿no es cierto? El eje de las X, ya saben que es este eje de color rojo, el eje de las Y es este eje de color verde y el eje del F sería el eje azul. Y la función que estamos interesados en ver era la función x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, así que le voy a activar a esa función. Cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Aquí tengo algunas gráficas, entonces vamos a ir viendo cada una de estas. Aquí está la gráfica de esa función, de esa pista de skate. Aquí le he desactivado al plano, al nivel 0, ¿no es cierto? Ahí está el nivel 0. Podríamos pensar que es una pista que está más arriba del nivel del mar, si quieres. Y hay ciertos lugares que están más abajo del nivel 0, ¿no es cierto? Entonces, mejor le desactivo para que se vea mejor. Entonces, ¿qué les parece patinar en esta pista? Entonces, vamos a patinar en esta pista a través del eje X. Entonces, si yo me acerco hacia el 0, 0 por el eje X, yo estoy viniendo por este lado de acá, donde está el cursor, y me voy por esta loma de aquí y voy a llegar al punto 1, parece como que me aproximo al punto 1. Eso era lo que habíamos visto, ¿no es cierto? El límite cuando el de X y se acerca a 0, 0 por el eje de las X nos dio 1. Y parece que la gráfica corrobora lo que nosotros vemos o sacamos analíticamente. Ahora, ¿qué pasa si me acerco al origen, pero ahora me vengo con mi patineta por acá, por el eje de color verde, que es el eje y me acerco a 0, 0? ¿Ah? Posiblemente ustedes le van a ver mejor si ustedes grafican directamente en GeoGebra, pero no estoy arribando a 1, estoy arribando a otro lugar un poco más abajo que es el menos 1. Entonces, por lo tanto, nosotros concluimos, no por la gráfica, ¿no? Porque la gráfica nos limita solamente a dos variables, porque nosotros hicimos los límites por dos rutas distintas y llegamos a valores diferentes, concluimos que no está definido el límite. Entonces, aparentemente la gráfica está apoyando nuestra conclusión. ¿Ok? Entonces, este ejercicio un poco espero les esté clarificando los conceptos. Ya saben, cualquier momento pueden interrumpirme y hacer cualquier pregunta. Veamos otro ejercicio. Tenemos otro ejercicio que va a ir arrojando luces sobre esto de los límites. Dice, Profesor, claro. una pregunta. Uh-huh. Pero nosotros cuando evaluamos el límite por el eje de las X eh, o por el eje de las Y, podríamos nosotros decir que si pues, existe si en ese caso evaluaríamos por izquierda y derecha, Uh-huh. podríamos decir que sí existe límite solo en el eje de las X, pero en la función no existe límite no existe límite. Sí, No pues, me... llegaste a un valor por no izquierda o derecha, ¿no es cierto? Ese concepto de izquierda o derecha le mantenemos cuando tenemos una sola dimensión. Aquí ya tenemos dos dimensiones, ¿no? Entonces, tú dices, estoy evaluando el límite de esta función cuando me aproximo por el eje de las X, muy bien, llego a 1, y cuando me aproximo con el eje de las Y, llego a menos 1. Entonces,
¿existe el límite? Y la respuesta es no está definido, ¿no es cierto? Como cuando teníamos una función como esta. Ustedes tenían en cálculo esta función, digamos que está definido ahí, y posiblemente sea esta función. Y yo les decía, ¿existe el límite cuando esta función f, cuando x se acerca a 0 para esta función f? Tú decías, voy a hacer el límite por la izquierda. Tienes un valor, digámosle a, y le haces el límite por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha. Y digámosle b. Entonces, este límite de acá arriba, ¿no es cierto?, no está definido. A pesar de que llegaste a algún punto, ¿no es cierto? Por aquí llegaste a un punto. Entonces tú quieres decir, entonces sí existe el límite por la izquierda. Sí, ¿no? Estás arribando a un valor. Pero tú quieres decir que sí existe el límite por la derecha. Sí, ¿no? Estás llegando a un valor. Pero aquí lo que estamos discutiendo es, ¿existe un límite de la función? Y este no está definido. ¿Ya? Este concepto de izquierda y derecha, acá se pierde, ¿no es cierto? Acá no hay izquierda y derecha. Aquí eres un patinador que puede acercarse al origen de un montón de rutas, de infinitas rutas, de hecho. Pero yo aquí he escogido dos convenientes, que es el eje X y el eje Y, y como no llegué al mismo punto, ya, no tengo que seguir buscando más rutas, está demostrado que no existe. No, ya, ¿Ya? profe. Ya, Gracias. ok. Ahora se ha aclarado un poquito más de eso. Vamos a ver otro pequeño ejercicio. Gracias por la pregunta. Decíamos que demuestre que el siguiente límite no está definido. Es el límite cuando XY tiende a 0, 0 de la función X sobre X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? De nuevo, siempre tratamos de hacer alguna observación. Vemos que esta función está definida. Está definida en todos los reales al cuadrado, excepto, podemos poner aquí excepto, en el punto 0, 0, pero que no esté definido en 0, 0 no implica que no existe el límite, ¿cierto? Entonces voy a tratar de evaluar ese límite. Cojamos por un momento el eje positivo, podría ser el eje positivo de las X, ¿sí? ¿Por qué no? Entonces cojamos el camino ese que sea igual al conjunto de los ejes o conjunto de los puntos, el conjunto puede ser eje 1, conjunto de puntos del eje de las X, ¿no? Y después le hacemos del S2, el de las Y. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De evaluar el límite cuando me aproximo a 0, 0, pero por S1, ¿no es cierto? Por S1 quiero aproximarme al 0, 0 de esta función. Que no le habíamos dicho f todavía. Entonces, copiemos. De x sobre x al cuadrado más y cuadrado. Eso es lo mismo, ya dijimos, que evaluar el límite cuando x se aproxima a 0 de esta función, pero evaluada en y igual a 0. ¿Por qué? Porque por esa ruta todos los y valen 0. ¿Eh? Y evaluar este límite, ¿sí? Ustedes sí podrían evaluarle. Este límite, por ejemplo, aquí podríamos simplificar una x con este exponencial y me queda el límite cuando x tiende a 0. Estamos yendo por el eje positivo, ¿no es cierto? De 1 sobre x. ¿Cuánto es ese límite cuando me aproximo a 0 de 1 sobre x? Pues desde el infinito.
¿eh? Entonces, como que ya no necesito chequear la ruta número 2, ¿no? Cuando ustedes sacan un límite que es infinito, sea por la izquierda, la derecha, si estamos pensando en unidimensional, ya sabíamos que no estaba definido, ¿cierto? Ya no tengo que seguir haciendo más. No tengo que chequear otra ruta. Por esta ruta me dio uno de los límites de infinito, ya no existe. De nuevo, podríamos intentar ver esta función, x sobre x al cuadrado más y cuadrado. Y esa también le tenía ya por aquí, x sobre x al cuadrado más y cuadrado, es de esta función de aquí. Ahí está. ¿Qué tal esta pista de skate? Es una pista, patinarían en esta. Fíjense, por ejemplo, cuidado, se aproximen a este punto porque hay un agujero que les manda al menos infinito, ¿no? El eje positivo de las X está por aquí, no se le ve muy bien porque está más abajo del nivel 0. ¿Ah? El eje positivo de las Y está por acá, el verde de acá. Si yo me aproximo al 0, 0, por el eje positivo de las X es que estoy viniendo por esta línea de aquí, y fíjense cómo me voy a ir hacia el infinito. Si me aproximara por el eje de las menos X, tal vez me voy hacia el menos infinito. Ahí me traga hacia abajo y este me manda hacia arriba. ¿Ah? Conclusión, no está definido el límite cuando me acerco a 0. Solo tuve que evaluar una ruta, por coincidencia, por suerte. Son conceptos que ustedes ya tenían de sus clases de cálculo en una variable. Aquí hay dos variables, así que tenemos que ir chequeando estas dos cosas. Mientras más ejercicios hagamos, más claro nos va a quedar esto. Vamos a ver otro ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer el límite o dado la siguiente función f de xy igual a xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Nos pide el libro calcule el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy si existe, si es que existe. Entonces, de nuevo, vamos a tratar de probar un par de rutas. Veamos el conjunto de todos los puntos del eje X. Como antes, del eje X. Puede ser una buena estrategia ese. Y después le vemos los puntos del eje Y. Entonces veamos, sería el límite cuando xy tiende a 0, 0, pero por S1. Vamos a irnos por S1 para la f de xy. Esto implica es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de la función f evaluada en x, 0. ¿Por qué? Porque en ese eje x todos los y valen 0. Entonces esto sería igual al límite cuando x tiende a 0 de y vale 0, ¿no? 0 sobre x al cuadrado. Cualquier cosa dividida para x al cuadrado con 0 en el numerador me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 0. ¿Y cuál es el límite cuando x tiende a 0 de 0? Pues es 0. ¿Okay? Siempre hago todas las simplificaciones antes de evaluar este punto, ¿no es cierto? Eso es algo que ustedes aprendieron cuando hacían límites, ¿ya? Ahora vamos a ver el conjunto o el límite por el eje de las y. Entonces la segunda parte sería el límite cuando xy tiende a 0, 0, pero vamos a irnos por S2 de f de xy
va a ser igual al límite ahora cuando y tiende a 0. De f de 0y. ¿Okay? Esto sería igual al límite cuando y tiende a 0. La función evaluada en x0y sería 0 sobre y cuadrado. Bien, eso pongamos aquí. Sería 0 sobre y cuadrado. O lo que es lo mismo, el límite cuando y tiende a 0 de 0. ¿Y cuánto vale el límite cuando y tiende a 0 de 0? Vale 0. ¿Mm? Entonces, aparentemente por estas dos rutas llegué al mismo punto 0. ¿Ya? Eso implica que el límite es 0, no necesariamente, ¿no es cierto? Porque para arribar a 0, 0, tengo de hecho infinitas rutas, y así que hay que probar todas las rutas de esta función xy sobre x al cuadrado más y cuadrado. Grafiquémosle para ver. Ahorita tenemos el chance de graficar ya que tenemos dos dimensiones. XY le voy a desactivar al anterior y le voy a activar a XY sobre X al cuadrado más Y cuadrado. Aquí está la función. ¿Ya? Es otra pista de patinaje. Recién chequeamos que si me voy o me acerco al 0, 0 por este eje de color rojo, aparentemente llego al 0. ¿Ah? Parece que sí con la gráfica. Si me voy por el eje de las Y, que es esta ruta verde, también llego al 0, 0. Pero por ahí hay algo un poco extraño, hay como un doblez ahí, ¿no es cierto? Fíjense que ese doblez está justo inclinado 45 grados como que si me fuera por esta ruta de aquí a 45 grados en el plano XY, miren que parece que ahí no va a llegar al cero porque vengo por esta loma de aquí. O sea, por esta ruta donde Y es igual a 45 grados sería la ecuación de Y igual a X, ¿no es cierto? Veamos por esa ruta. Entonces, cojamos otra ruta, que sería una S3, digámoslo así. Digamos que S3 sea el conjunto de todos los puntos por la recta a 45 grados, es la recta Y igual a X, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ver si nos sale este límite. Entonces quiero hacer el límite cuando XY tiende a 0,0, pero por esta ruta S3 de mi función f de XY. Entonces esta sería lo mismo que el límite cuando X tiende a 0 de mi función f evaluada en ¿qué? En X, y Y. ¿Cuánto vale? Vale lo mismo que X. Por esa ruta X y Y valen lo mismo, o sea, la Y es el mismo X. ¿Mm? Recuerden que nuestra función que está un poquito más arriba, XY, está definida como, esta es la pista, ¿no? XY sobre X al cuadrado más Y cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale f de X, X? Sería X por X al cuadrado arriba en el numerador sobre X al cuadrado más X al cuadrado acá abajo en el denominador. Preguntas ahí. Aquí puedo simplificar esto con esto, siempre y cuando X sea distinto de 0. Y me queda el límite cuando X tiende a 0 de 1/2. ¿Y cuánto vale el límite cuando X tiende a 0 de 1/2? Pues vale 1/2. Si ustedes le ven a la gráfica, se quedó colgado un poco GeoGebra. Si ustedes le ven a la gráfica, si yo me acerco y soy el patinador y me acerco al origen, pero por aquí a 45 grados en este plano XY,
Sí, fíjense como que sí estoy llegando a un punto, no estoy llegando al cero como era cuando me aproximaba por el eje X o por el eje Y, estoy llegando a un valor positivo, ¿no? Acá está el 2, en la mitad ha de estar el 1, la mitad de la mitad es un medio. Sí, parece que llego al 1 medio cuando me aproximo por esta otra ruta. ¿Ya? Conclusión. ¿Existe o no existe el límite? ¿Qué opinan ustedes? ¿O está definido o no está definido el límite? No está. No está, ¿no es cierto? No está definido porque por un lado llegué al 0, por otro lado llegué al 1 medio, como patinador que soy. ¿Alguna consulta, alguna duda? Inge, una pregunta. Claro. ¿Cómo podemos llegar a saber que, o sea, hay una recta por la cual no se cumpliría, o sea, como en este caso, pero sin ver la gráfica? Digamos Buena pregunta. que son más Por- dimensiones y ya no tendríamos la ventaja de ver la gráfica. Ya, muy bien, gracias. Como les decía, la solución de estas ecuaciones diferentes, esto podría ser, estas funciones podrían ser soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo que tú me preguntas son grandes preguntas que a veces se tienen en la ingeniería o en la ciencia. Hay ciertas funciones donde se han pasado mucho tiempo las personas buscando cosas como esas, tratando de contestar esas preguntas. ¿Cómo puedo saber si ya probé todas las rutas posibles? Aquí, como estoy graficando, puedo verla. No tengo justificativo, ¿no es cierto? Aquí puedo graficar e intentar. Pero cuando ya tenga más dimensiones, yo podría tener un justificativo y decir, no puedo ver todo. Entonces hay personas que se pasan la vida buscando caminos en los que se pueda tratar de demostrar que un límite no existe. Lo bueno es esto, ¿no? Cuando ya encuentro un camino que el límite no existe, ya no tengo que seguir buscando más. Ya acabé mi problema, ¿no es cierto? El límite no existe. El problema es cuando me salen iguales. No, no es que puedo concluir que el límite existe, ¿no es cierto? Por ahí puede haber algún camino que no llegue al límite. ¿Ya? De todas maneras, tú con más dimensiones no tienes disponible la gráfica, ¿no es cierto? No tienes disponible. Pero sí podrías obtener valores. ¿Ya? Entonces, digamos que yo tengo una función de 6 variables. Una función que sea 2x1 más 3x2 más 4x3 más 5x4 y así sucesivamente hasta el 6. Por ahí tengo x6, tal vez raíz de x6. ¿Ya? Esta función. No puedo graficarle a pero posiblemente yo puedo ir encontrando los valores, ¿no es cierto? Doy un punto de 6 coordenadas y encuentro el valor de f. Doy otro punto de 6 coordenadas y encuentro el valor de f. Si, por ejemplo, el valor de f empieza a crecer incontrolablemente hasta un valor bien alto, puedo estarme dando cuenta dónde está un punto de discontinuidad, a pesar de que no veo la gráfica, pero sí puedo ver el valor de f. ¿Ya? Y es lo que se hace a veces con computadoras. Para más dimensiones, lo que puedo hacer, si no puedo graficar, es de empezar a encontrar, a mapear esta, esta, esta función, ¿no es cierto? Le empiezo a mapear y puedo tratar de encontrar estas discontinuidades. Entonces, la respuesta fácil a tu pregunta es, no hay manera de saber qué ruta me está faltando, ¿no?
hay que estar buscando todas esas rutas. ¿Ok? En 2 dimensiones, por ejemplo, en la prueba ustedes no tendrían esa justificación, ¿no es cierto? Sí pueden tratar de intuir con las gráficas. ¿Ok? Sí, así que no hay una forma, pero vamos a intentar tratar de encontrar estos límites. Especialmente tratar de probar que no existen ya. Ahí llegamos a una solución, ¿no es cierto? Por ejemplo, veamos este. Probar que existe el límite es un poquito más difícil. Probar que no existe es fácil. Escojo algún camino donde no exista y ya, está probado. Probar que el límite existe es un poquito más retador para los matemáticos. Veamos este. Dada f de x, y que sea igual a 2x al cuadrado y sobre x a la cuarta más y cuadrado. Calculemos el límite si es que existe. El límite cuando x, y tiende a 0, 0. Cuando me acerco a este punto de 2x al cuadrado y sobre df de x, pongámosle. Df de x, y. Si se dan cuenta que no está definida en el punto 0, 0. Pero el límite sí podría existir. Probemos algunas rutas. Podríamos probar por la ruta y igual a, por el eje de las x, por el eje de las y, también podríamos probar, o por la ruta 45 grados, o cualquier recta que pase por el origen. ¿Cómo será eso? Digamos que S1 es igual a cualquier recta que pase por el origen. ¿Puedo hacer eso? ¿Cómo sería la forma de la ecuación de cualquier recta que pase por el origen? La forma es y igual a mx. ¿No? Acuérdense que la fórmula de la ecuación de la recta era mx más b, donde b representaba el corte con el eje de las y. Si el corte con el eje de las y es en 0, mx representa a todas las rectas que pasan por el origen. ¿Cierto? Todas estas rectas que pasan por el origen están representadas por la ecuación y igual a mx, donde m es una constante que varía. Por ejemplo, si m vale 1, ¿a cuál recta me estoy refiriendo? Pues a esta recta de ahí. O si m tiene otro valor, que es la pendiente, ustedes saben, con una pendiente mayor, posiblemente representa esta otra recta de ahí. Es que quiero probar todas a la vez. ¿Podré? Vamos a ver. Entonces voy a hacer el límite cuando x, y tiende a 0, 0 por S1 de mi función f de x, y. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de la función f evaluada en x, y en que y, en el y igual a mx. Voy a probar todas al mismo tiempo. Entonces, voy a hacer de la siguiente manera. Sería el límite cuando x tiende a 0 de, ¿cuánto sería esto? F de x, mx. Donde esté y, pongo mx, ¿no es cierto? Entonces, en el numerador quedaría 2 por x al cuadrado, y en lugar de y le voy a poner mx, entendiendo que m es solo una constante, como el 2. Sobre x a la cuarta, más, acá donde está y voy a poner mx, entonces me quedaría mx al cuadrado. O si quieren ponerle m al cuadrado, x al cuadrado, también alguien podría expresarlo directamente así. M al cuadrado, x al cuadrado. Entonces tratemos de evaluar este límite. Por ejemplo, podría dividir, aquí me va a quedar x al cubo. Acá x a la cuarta, acá x al cuadrado. Podría dividir todo para x al cuadrado, ¿no es cierto?
Entonces, si divido numerador y denominador para x al cuadrado, me queda límite cuando x tiende a 0, de arriba me quedaría solo un x, me quedaría 2mx sobre abajo, dividiendo para x al cuadrado, este me queda x al cuadrado más, y este me quedaría solo m al cuadrado. Ahí un poco cuál sería el límite cuando x tiende a 0 de esta cosa de aquí. ¿Sí? Fíjense que si yo reemplazo el x tiende a 0, me va a dar 0. Aquí se hace 0, me queda una constante, si puedo dividir para una constante. Y el numerador 0, sí me queda 0. Este límite fue 0. Cualquier recta, por cualquier recta que yo me vaya hacia el origen, en este caso, todos esos límites me dieron igual a 0. Bueno, en este ejercicio pude hacer eso. Vamos a ver si puedo tal vez graficar esta función para verle un poco mejor. Porque aquí ya probé todas al mismo tiempo. Probé esta, y todas están yendo a 0. ¿Implicará eso que el límite sí existe? Tratemos de verle a esta gráfica. Aquí tenemos que tenemos chance. La gráfica era 2x al cuadrado y sobre x a la cuarta más y cuadrado. Desactivémosle esta. 2x al cuadrado y sobre x a la cuarta más y cuadrado. Estamos tentados a decir que el límite cuando va al origen sí existe. A ver, veámosle. Toda una pista de patinaje media locaza, pero sí, puedo patinar aquí. Dice que si me acerco al origen, por ejemplo, por acá voy a irme al origen, voy a llegar a 0. Muy bien. Si vengo por el eje de las X, dicen que voy a llegar a 0. Si vengo por donde... Pero aquí hay algo como esta loma de aquí. Si le ven a esta loma, entre el eje X y el eje Y, si le veo desde acá, ¿a qué función se parece esta? Esta pequeña loma que está aquí, visto desde acá arriba. Porque ahí estoy viendo en 2 dimensiones, ¿no? Esto es X y esto es Y. ¿Qué función les parece un poco esta, como esta parábola que se forma aquí? X al cuadrado. ¿No es cierto? Parece como que X al cuadrado. Como que si yo fuera un patinador. Pero si me voy al origen por X al cuadrado, ahí parece que no voy a llegar a 0. A ver, veamos. Tomemos otra ruta. Porque aquí estábamos tentados a decir que el límite sí existe. Entonces voy a tomar otra ruta que sería la ruta S2. Entonces veamos por la ruta S2. Es el conjunto de los puntos en la parábola y igual a x al cuadrado, como dice el compañero. Parece la x al cuadrado. Entonces vamos a tomar el límite cuando xy tiende a 0, 0, pero me voy a ir por S2 de mi función f de xy. Eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de mi función f de x evaluada y acá en y pongo x al cuadrado. ¿Por qué? Porque todos los puntos en esta parábola cumplen esto, ¿no? Que el y es igual al x al cuadrado. Entonces reemplazo en mi función era 2x al cuadrado y x a la cuarta más y cuadrado. Lo voy a poner por acá, por si acaso no estar subiendo. Era 2x al cuadrado y sobre x a la cuarta más y cuadrado. ¿Ya? Entonces me quedaría el límite
cuando x tiende a 0 en el numerador queda 2x al cuadrado y donde esté y pongo x al cuadrado sobre x a la cuarta más donde esté y pongo x al cuadrado y al cuadrado x a la cuarta. Puedo poner directo así y ustedes igual me entienden. Sería igual al límite cuando x tiende a 0 de 2 por x a la cuarta sobre, acá también me queda 2 por x a la cuarta. Este 2 puede simplificarse con este 2 y este x a la cuarta podría simplificarse con este x a la cuarta si x es distinto de 0, ¿no? Sí, aquí no es x igual a este cerca del 0, pero no es 0. Así que sí puedo hacer eso. Lo cual es igual a 1. Por todas las rectas yo llegaba al 0. Pero si me aproximo al origen por esta parábola que el compañero dijo que era y igual a x al cuadrado, llegué al 1. O sea que si soy patinador y vengo por esta parábola, por esta montañita, resulta que llego al 1, ¿sí? Aquí se ve. No llego al 0 si vengo por esta montañita como patinador. ¿No? Por las otras sí llegaba al 0. Si me iba a 45 grados, miren, me voy a imaginar que estoy aquí, me voy a 45 grados, paso esta lomita, parece una ola en el mar y llego al 0. Igual si vengo por acá, vengo por la línea verde y llego al 0. Si vengo por acá a 45 grados, paso esta lomita y llego al 0. Pero si me voy por la loma de x, de y igual a x al cuadrado, llego al 1. Entonces, en esta pista media extraña de patinaje, resulta que el límite no está definido. Si quieren más formalmente alguien puede decir, en vista que el límite, o sea, esto deberían poner en el examen, ¿no? Algo más formal. En vista que el límite, yo aquí, me disculpan que a veces no le pongo todo formal porque estoy en la explicación hacia ustedes, ¿no? Entonces, ustedes sí deberían poner algo así. En vista que el límite, cuando x y y se aproxima a 0, 0, por S1 de la función f de x y es distinto al límite cuando x y se aproxima a 0, 0 por esta ruta S2, ¿no es cierto? Por S2 se concluye, por lo tanto, que el límite no está definido. Algo así sería algo lo que yo buscaría, digamos, como una respuesta en sus deberes que yo les envío. Un poco más formal esto. Y cuando ustedes han definido qué es S1, han definido claramente que S2 es la ruta y igual a x al cuadrado. Y yo, como ya encontré que son distintos, listo, acabé el problema. Ya no tengo que seguir buscando más rutas. Ya encontré dos, al menos el arribo a dos lugares distintos, por lo que el límite no está definido de esa función. ¿Ya? Esto es más fácil. Probar que el límite no existe es más fácil. Probar que existe, ahí es un poco más complejo. A veces sale del alcance de este curso. Porque, por ejemplo, si les doy esta función, f de x y y es igual a x a la cuarta más 2x al cuadrado más 2y cuadrado más y a la cuarta sobre x al cuadrado y a la cuarta también más x al cuadrado más y cuadrado
Y me dicen, calcule el límite cuando XY se aproxima a 0, 0 de esta f de XY, si es que existe. ¿Ah? Podemos ver que la función está definida en todos los puntos de los reales al cuadrado, excepto en 0, 0, ¿no? Aquí no podría dividir para 0, 0. Entonces vamos a probar. Vamos a buscar si es que este límite existe cuando, por ejemplo, voy a tomar una ruta. Voy a hacer igual que en la anterior. Cualquier recta que pase por el origen. Que S1 sea cualquier recta que pase por el origen, ¿no? O sea, la recta que cumpla todas las rectas que cumplen esta condición, ¿no es cierto? A ver, entonces me quedaría el límite cuando XY tiende a 0, 0, pero por S1. Entonces, me va quedando aquí f de x, y en lugar de y le pongo mx. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0. X tiende a 0 de... A ver, aquí todavía no podía hacer este reemplazo, ¿no es cierto? Aquí todavía era y f de... todavía era y. Este reemplazo es cuando ya tomo la ruta. Entonces, cuando x tiende a 0 de f de x, mx, ahí estaría mejor planteado. Entonces vamos a tomar el límite cuando x tiende a 0 y reemplazo y me quedaría x a la cuarta más 2x al cuadrado más 2 por, donde está y le voy a poner mx al cuadrado más mx a la cuarta. Todo esto sobre x al cuadrado más mx al cuadrado. Estoy reemplazando aquí. ¿Preguntas de ahí? ¿Dudas? ¿Dónde se perdieron? Continuamos haciendo el límite. Me quedaría límite cuando x tiende a 0 de x a la cuarta más 2x al cuadrado más 2m cuadrado x al cuadrado más m a la cuarta x a la cuarta sobre x al cuadrado más m cuadrado x cuadrado. ¿No? Aquí hay términos semejantes. Me queda el límite cuando x tiende a 0. Por ejemplo, aquí hay un x a la cuarta, acá hay otro x a la cuarta. Entonces podría sacar factor común y me queda 1 más m a la cuarta por x a la cuarta, ¿cierto? Aquí hay otro término con x al cuadrado. Entonces me quedaría más 2 por 1 más m al cuadrado. Todo esto por x al cuadrado. Están viendo ahí que no me jalen la carpintería. Y acá abajo los dos términos tienen x al cuadrado, puedo sacar factor común. Me queda 1 más m al cuadrado, x al cuadrado. Posiblemente ¿qué puedo hacer aquí? Dividir todo para x al cuadrado. Entonces me queda igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 más m a la cuarta, x al cuadrado, más 2 por 1 más m al cuadrado, sobre 1 más m al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto sería entonces ese límite cuando x tiende a 0? Reemplazo aquí 0 y me queda 2. 2 es este límite. De todas las rectas, si yo soy un patinador, con todas las rectas que yo me quiera acercar al origen, me da arriba al punto 2. Ya vimos que eso no garantizaba que exista el límite, ¿no es cierto? Vamos a tomar otra ruta. ¿Qué tal si tomo la ruta, la misma que en el anterior? La ruta y igual a x al cuadrado, esa parábola que
que existían, ¿no es cierto? Entonces también podría ser esto. Entonces voy a tomar el límite cuando xy tiende a 0, 0 de mi función f de xy, porque ya vimos que hay sorpresas a veces aquí, es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de f de x, x al cuadrado. Vamos a ver esta ruta de la parábola. Voy a irme como patinador por esa parábola. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 0. La función, ¿cuál era la función? Les voy a copiar acá para no estar subiendo ahí arriba la función. Yo lo tengo aquí en mis apuntes. Voy a copiar, sería f de xy, habíamos dicho que era igual a x a la cuarta más 2x al cuadrado más 2y cuadrado más y a la cuarta sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esa era la función. Entonces, esa función voy a evaluar f de x, x al cuadrado. Entonces, ¿cómo me va quedando? Me quedaría x a la cuarta más 2x al cuadrado más 2. Donde está y pongo x al cuadrado. Como está al cuadrado sería x a la cuarta, de una sola. No me salto un pasito ahí. Y a la cuarta y x al cuadrado sería x a la octava. Acá me quedaría x al cuadrado más x a la cuarta, ¿no es cierto? X a la cuarta. Simplificando un poco esto, fíjense que aquí hay dos términos con x a la cuarta. Me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de... Primero pongámosle el x a la octava. De x a la octava más 3x a la cuarta más 2x al cuadrado sobre... Acá también voy a ponerle primero al x a la cuarta más x al cuadrado. Como que podría dividir todo para x al cuadrado, ¿no? Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x a la sexta, si divido todo para x al cuadrado, más 3x al cuadrado más 2 sobre x al cuadrado más 1. ¿Cuánto vale este límite? Esto es 2. También si me voy por la ruta y igual a x al cuadrado, llego a 2. Grafiquémosle esta función para verle. GeoGebra, apaguemos la anterior. Aquí está x al cuadrado más 2x a la cuarta, perdón. Más 2x al cuadrado más 2y cuadrado más y a la cuarta sobre x al cuadrado más y cuadrado. Ahí está la función. ¿Ya? Dijimos que esta función está definida en todos los reales excepto en 0, 0, ¿no? O sea, como que hay un hueco ahí. 0, 0. Pero si soy un patinador aquí, primero está al revés, pero bueno, funciona. O posiblemente ustedes pueden pensar desde acá adentro, ¿no? Si soy un patinador y me acerco a 0, 0, fíjense en que voy a llegar a 2. Por cualquier ruta. Por cualquier ruta que yo encuentre, como que se ve que va a llegar a 2. ¿Ya? Analíticamente, yo he probado muchas rutas, pero aún así, analíticamente todavía no podría concluir que el límite es 2. ¿Sí? Aquí gráficamente sí podría. Gráficamente yo le veo que el límite es 2. Se ve claramente. Analíticamente no. Nos tocaría hacer el método ya rigurosamente matemático, el método epsilon lambda, que está un poco fuera del alcance de este curso, ¿ya? Es un poco extenso y no es algo que nosotros buscamos que se confundan por el momento. Simplemente decimos lo siguiente. En vista de que por varias rutas llego a 2, no podemos concluir que 2 es el límite, pero se espera que este sea el caso. Se espera que sea el caso por la gráfica, ¿no es cierto? En la gráfica, ahí sí, claramente el límite es 2. Claramente. Entonces, aquí sí existe el límite. Esta función sí hemos demostrado, al menos gráficamente, que sí tenemos un límite. El límite para esta función cuando se aproxima a 0, 0 es 2.
es el 2. Sí existe. Es el 2. A pesar que analíticamente probamos todas las rutas por ahí. Analíticamente por ahí podría existir alguna. Gráficamente no. Seguro que no. El límite es 2. Pero el método gráfico solo podemos hacerlo en 2 dimensiones como esta, ¿no? En las dimensiones del método gráfico no tenemos factible. Pero bueno, para ingeniería nos va a servir este concepto. ¿Ok? ¿Alguna consulta ahí? Eso, el capítulo de los límites. Tenemos que seguir saltando, avanzando, porque ustedes revisaron en cálculo un montón de conceptos. Uno de esos era los límites para variables de 1. También revisaron conceptos como la continuidad. Así que también tenemos que nosotros discutir al menos algo en relación a la continuidad de funciones. Pero al menos a varias variables, de n variables. Entonces, formalmente, si yo quiero definir qué es la continuidad de una función a varias variables, yo puedo pensar en una función f definida de n variables. ¿No es cierto? Y digamos que A es un punto en ese espacio R a la n. ¿Ya? Nosotros decimos que f es continua en A si y solo si se cumple estas 3 condiciones. La primera condición, que f de A exista. Esa es la primera condición. Algo como esto ustedes ya hicieron para una variable. También que el límite, ¿no es cierto? Cuando P tiende a ese punto A, sea igual a exista. Que exista el límite. O sea, que yo pueda sacar el límite para mi función f cuando le hago tender a ese punto. ¿Y cuál sería la tercera condición para que exista continuidad? Si se acuerdan ustedes de este concepto de continuidad en funciones de una variable. ¿Cuál es la tercera? ¿Se acuerdan? Primero que f de A exista, luego que el límite cuando me acerco a A exista, y la tercera condición. Que el límite sea igual a la función. Es que estas dos anteriores sean iguales. ¿No es cierto? Sí. Esa era la tercera condición. Que el límite cuando me acerco a A sea igual a f de A. O sea que 1 y 2 sean iguales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usamos este teorema para, por ejemplo, la siguiente función? Les voy a definir una función. Y ahí vamos a ver estas 3 condiciones. Hagámosle aquí en color púrpura. Digamos que la función es la función g de x y, que sea igual a la función x a la cuarta, justo la que antes habíamos trabajado. 2x al cuadrado más 2y cuadrado más y a la cuarta dividido para x al cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Si, por cierto, esta función que está aquí es justamente esta, ¿no? Si xy es distinto de 0, 0. Y queremos que esta función valga 2 si
XY es igual a 0, 0. ¿No? Esta es mi función G. Todo esto es mi función G. ¿Ya? ¿Sí? Está dividida, está definida por tramos. Ajá. O por puntos. En el punto 0 vale 2. Y en cualquier otro punto vale esto. Vamos a chequear las tres condiciones. La primera condición está aquí. ¿No es cierto? O sea, quiero determinar. Aquí la pregunta sería esta. Queremos determinar, alguien les dice a ustedes, determinar si G es continua en 0, 0. No sé. Esa es la pregunta que me hacen. Determinar si G es continua en 0, 0. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, la primera condición, acá le voy a hacer justo al frente de donde estaban las tres reglas. Aquí le voy a hacer. Si quiero ver si es continuo en 0, 0, tienen que cumplirse estas tres cosas. A ver, vamos a ver. G de 0, 0 tiene que existir. ¿Existe G de 0, 0? Aquí. Qué bien, igual lo tuyo. ¿Existe G de 0, 0? Sí, ¿Cuánto vale? 2. 2. Sí, bien. Cuando XY vale 0, 0, G de 0, 0 vale 2. Aquí está. Me está forzando, de hecho, eso. Muy bien. Vamos con la siguiente. El límite cuando yo me acerco a 0, 0. El límite cuando XY tiende a 0, 0 de G de XY existe. Y reciencito vimos, aunque sea de manera gráfica, que eso es lo que se espera, ¿no es cierto? Que si yo soy un patinador, por cualquier ruta, llego al 2. Entonces sí existe, y de hecho es igual a 2. Por lo que se cumple la tercera condición, ¿no? Que G de X y el límite de G de X cuando me acerco a 0, 0 es el mismo valor. Entonces, se cumple también la tercera condición. Entonces, ustedes pueden poner aquí en una forma extensa el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de g de x, y es lo mismo que g en 0, 0. Por lo tanto, como se cumplen las tres condiciones, yo digo que esta función, me estaban haciendo la pregunta, ¿es continua en 0, 0? Entonces ya no es una incógnita para mí esto. Ya puedo contestar que sí. Puedo dar un gran sí. Sí es continuo en 0, 0. Esta función G. Preguntas.
Definamos otra función h, que sea igual a xy sobre x al cuadrado más y cuadrado. Si xy es distinto de 0,0 y que valga 0 si xy es igual a 0, 0. Igual me preguntan, ¿es continua? ¿Es continua en 0,0? Y lo que yo tengo que contestar es las tres preguntas. Primero, ¿existe h de 0,0? ¿Cuánto vale? ¿Alguien? ¿Cuánto vale h de 0, 0? 0. 0. ¿Y cuánto es el límite de h cuando xy tiende a 0, 0? Esta función ya la hicimos antes. Estaba por aquí. Déjenme apagar esto. Era esta, ¿no? Ya vimos que el límite, cuando yo era un patinador y me iba por y igual a 45 grados, llegaba a un valor que era un medio, y por otros lados llegaba a 0. No había límite, ¿no? No existía límite. Por lo tanto, no se cumple la condición número 3, ¿no es cierto? Estas dos cosas no son iguales. El uno me dio 0 y el otro me da... No existe límite. Entonces, la pregunta ¿es continua esta función? No es continua. No es continua esta función en 0, 0. ¿Ok? No es continua y en 0, 0. La continuidad en una dimensión era un poco fácil de darse cuenta, ¿no es cierto? Era cuando yo al dibujar la gráfica tenía que levantar el lápiz, ¿no? Por ejemplo, esta función sería continua. Pero si yo tengo alguna función en la que yo tengo que levantar un poco el lápiz para seguir dibujando, ahí decía yo, no es continuo. Algo así podría pensarse también por acá en dos dimensiones. No hay una continuidad. No es suavemente, no puedo como que deslizarme en la patineta de forma continua. Por ahí hay algo discontinuo. Por ahí me voy a chocar con algo. No está continua la cosa. Comparado con la función continua, ¿no? Puedo deslizarme y no va a haber mayor problema. ¿Preguntas? En este capítulo de la continuidad, también es bueno revisar algunos conceptos que ya vimos en una variable y que también se cumplen en n variables. Si ustedes tienen dos funciones, f y g, y las dos son continuas en algún punto, entonces son continuas en un punto. Yo no quiero poner así, x0 y y0, eso sería un punto, ¿no es cierto? Pero eso en dos dimensiones. En tres dimensiones sería z0. Y en más dimensiones, entonces no quiero poner esto, quiero definir esta cosa de forma general. Entonces, solo digamos, son continuas en un punto P. Entonces, f más g es continua. Es continua en ese punto G, en ese punto P. ¿Ah? Cuando ustedes le suman a las dos funciones, esta es continua. También si les restan, es continua. Si les multiplican,
Es continuo, porque las dos son continuas en 0, 0. O si les dividen, es continuo, pero ojo que ahí G debería ser distinta de 0, no pueden dividir para 0, pero va a ser continuo en B. Eso en cuestión de continuidad. Como ven, todo eso ustedes lo sabían y lo estamos extrapolando. Otro concepto que tenemos que ir, déjenme, unos 5 minutitos, ¿ya? Es 10:25. Tomémonos unos 5 minutitos hasta yo cambiar de pizarrón y conversamos un concepto adicional de esto de multivariable y volvemos. Entonces, volvemos en 5 minutos, no se demoren más. Tómense un vaso de agua por ahí. Ya volvemos. Comerciales.
Continuemos, por favor. Vamos a ver otro concepto que es el concepto de las derivadas. Vamos a un poco recordar lo que era una derivada en una dimensión. Entonces, en una dimensión, yo podría representar en un plano una función, en este caso esta función f de x, podría ser la función f de x igual a x al cuadrado, ¿ya? Ahí está. Solo le he graficado en el eje de las x positivas. ¿Qué representaba la derivada? Digamos que alguien me preguntaba, ¿cuál es la derivada de mi función con respecto a x? ¿Cuál es la derivada con respecto a x? Posiblemente me decía en 2. ¿Ustedes qué pensaban cuando alguien les dice esto? ¿Cuál es la derivada de la función en 2? Simplemente eso me representa o trata de representar, si aquí está el valor de 1 y aquí está el valor de 2, trata de representar a este punto cuánto cambia mi función f para un pequeño cambio en x. Eso es lo que representaba, ¿no es cierto? Si es que yo hago un pequeño pasito en x, ¿cuánto cambia en y? Entonces, un pequeño delta en x, ¿cuánto es ese delta en y? Capaz que aquí es un poco grande, ¿no es cierto? Capaz que al inicio un pequeño pasito en x no representaba un gran cambio en y. En cambio, capaz que por acá un pequeño paso en x representa un gran cambio en y. Entonces, es como el concepto de la cuesta, ¿no es cierto? ¿Cuál es una cuesta? De hecho, le llamamos la pendiente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pendiente aquí? ¿Cuánto cambia esta pendiente ahí? Entonces, si nosotros queríamos evaluar esta derivada con respecto a x, nosotros le derivábamos y decíamos, la derivada sería 2 por x. Capaz que era mejor si lo usaba el color rosado mismo. Entonces sería 2 por x, esa es la derivada de f con respecto a x. Y ahora le voy a evaluar a esto en 2, ¿no es cierto? Porque me están pidiendo en 2. Entonces, si esto yo le evalúo en x igual a 2, esto me da igual a 4. ¿Ya? Entonces me está diciendo, ¿cuánto cambia f si yo hago algún cambio en x? ¿Ya? Entonces es como que se va a hacer 4 veces más grande f para cada cambio en x, justo en ese punto. ¿Ya? Capaz que la derivada acá es una cosa mayor. ¿Sí? ¿No es cierto? De hecho, si fuera esto 3, va a ser 6. O sea, la cuesta acá es más grande. Pues es una cuesta de 6. Aquí es una cuesta de 4. Y acá la cuesta es menor. Ahora tenemos funciones que son multivariables. En lugar de f de x igual a x al cuadrado, tal vez yo tengo una función, me voy a inventar una función f de xy que sea igual a x al cuadrado y más, no sé, el seno de y. Ahí está esta función, es una función de 2 variables. Y ahora, ¿será que me pueden preguntar cuál es la derivada de f? Y aquí, ¿cómo derivo? Si hay 2 variables. Entonces, capaz que me dicen la derivada con respecto a algo, ¿no es cierto? A x. O con respecto a y. Entonces, aquí, para que no haya confusión, lo que se hace es usar otro símbolo de la derivada, que es este símbolo, derivada, se le lee derivada parcial, ¿no es cierto? Derivada parcial de f con respecto a x. ¿Por qué no usamos la otra d? Porque ahí lo que me está diciendo es que no está completo un poco la historia de la derivada. Recién está viendo usted cómo cambia su función cuando hay un cambio solo en x. ¿Sí? Entonces yo podría ver cómo cambia esta función cuando cambia solo en x. Cuando yo quiero hacer esta derivada de cómo cambia la función solo con respecto a x, voy a derivar con respecto a x y el resto de cosas son como constantes. O sea, a la y. Yo le tomo como si fuera una constante. Entonces el seno de y es otra constante.
¿Cuál sería la derivada de esto si y es una constante nada más? Estoy derivando solo con respecto a x. Ustedes saben que la constante se queda ahí, es una constante, y solo tendría que derivar x al cuadrado. Sería 2x, ¿no es cierto? Voy a poner más elegantemente y podría ponerle así. O 2xy, da lo mismo. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, ahí está completa la derivada de la función con respecto a x. Y eso me podrían preguntar en algún punto y yo podría evaluar. Si me dicen en el punto 2,2, puede ser que alguien me diga en el punto xy igual a 2,2 o 2,1, como ustedes quieran verlo. Entonces, donde está x le pongo 2 y donde está y le pongo 1 y saco la derivada con respecto a x. Quiere decir que en ese punto, ¿cuánto va a cambiar f para cada pequeño cambio en x? ¿Ya? Lo mismo podría hacer con respecto a y. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a y? Esta vez voy a tratarle a x como si fuera una constante, porque solo y es mi variable. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto solo con respecto a y del primer término? Fíjense que en ese caso, esto es una constante, así que simplemente me quedaría x al cuadrado. ¿Ah? Y ahí sí tengo que derivar esto, porque y es la variable que estoy derivando. La derivada con respecto a y del seno es el coseno de y. Ahí está la derivada de f con respecto a y. Y posiblemente, como les digo, tal vez alguien me pregunte qué pasa con esta derivada en un punto. Puede ser el mismo punto de acá, 2,1. Y el valor va a ser distinto, ¿no? Porque este me está midiendo cómo cambia mi función cuando yo doy pequeños cambios en x. Y este de acá, en cambio, me dice cómo cambia mi función cuando yo doy pequeños cambios en y. O si ustedes quieren verle, si esto representa la pista de patinaje, que le podemos graficar, ¿no es cierto? Ahí queremos graficarle a la función x al cuadrado y más el seno de y, ¿sí? Ahí está. Esta es mi pista. Y yo quiero tomar un punto, ¿no es cierto? Un punto en esta pista, cualquiera sea ese punto. Por ejemplo, podría ser un punto por aquí, puede ser, por lo que se ve más fácil, podría ser -1 en x, 1 en y, por ejemplo, este punto de ahí. Voy a ver si por aquí tengo herramientas para seleccionar un punto por ahí. ¿No? Es como que yo estoy ahí. ¿Y qué me representaría la derivada de mi función con respecto a x? Me representa cómo cambia mi función cuando yo doy un pequeño pasito en x. ¿Cuánto es ese paso? ¿Cuál es la cuesta? Si ustedes quieren, si soy un patinador, ¿no es cierto? Si me muevo hacia el lado de las x, ¿cuál es la cuesta? ¿Cuál es la pendiente de la función? Pero ahora si me muevo en y, ¿cuál es la cuesta? Una de las dos cuestas capaz que es más grande, ¿no es cierto? Entonces tengo dos cuestas aquí. ¿Ok? Tengo un par de cuestas. Por ejemplo, veámosle la primera cuesta con respecto a x. ¿Cómo cambiaría si yo cambio o doy un pequeño cambio en x? Yo podría verle eso mejor si de alguna manera genera un plano, ¿no es cierto?, que pase por este punto. Vamos a verle si aquí posiblemente yo pueda dibujar un plano para que ustedes vean. Un plano que pase por este punto. Posiblemente puede ser perpendicular al eje de las y. Ahí está. ¿Sí? He dibujado un plano que me ayude a ver cómo cambia mi función cuando yo doy pequeños cambios en x, porque voy a moverme en el sentido de la línea roja, ¿no es cierto? ¿No?
Si ustedes quieren verle mejor, yo podría intersecar estas dos superficies. Entonces quiero intersecar esta superficie y esta otra superficie de aquí. Miren ahí. Esa es la intersección de estos dos planos. Este plano que está ahí, por cierto, es el plano y igual a 0. ¿Sí? Porque si yo estoy en este punto, todos los y valen 0. Entonces, ahí voy a tener yo una pendiente. Entonces, estoy midiendo esa pendiente. Eso es lo que me representaría mi derivada parcial con respecto a x en ese punto. ¿Ah? No sé si pueda tal vez copiarle para que ustedes vean en el pizarrón. Voy a ir al pizarrón. Entonces estoy midiendo como que la cuesta aquí. ¿Cierto? Eso es lo que me representa, no le hago bien. Lo que me representa la derivada parcial. ¿Cuánto cambia mi función? Y algo parecido para el eje, para el otro sentido, para el eje de las y, ¿no es cierto? En cambio ahí, con respecto a ese mismo punto, yo quisiera igual dibujar otro plano, ahora este otro plano que sea perpendicular al eje de las x. Entonces quiero que pase por este punto y perpendicular a este eje, fíjense. Tal vez pueda hacer la intersección de estos planos. A ver si se deja maniobrar. A ver, quiero hacer la intersección de este plano y esta otra superficie. Ahí está. Es la cuesta en el otro sentido. Ya le habíamos hecho la cuesta en el sentido de las x, ahora voy a ver la cuesta en el sentido de las y. Es otra pendiente, que igual yo le podría copiar a mi pizarrón. Esta era con respecto al sentido de las x. Y acá cambio con respecto al sentido de las y. La cuesta aquí. Ya. Esto está solo en un solo punto. ¿Sí? Este punto que yo seleccioné era un punto negativo en el eje de las x por obvias situaciones. Seleccioné ese punto negativo en el eje de las x, creo que positivo en el eje de las y. ¿Cierto? Podría ser el punto menos 1,2 tal vez. Solo le seleccioné al azar. Entonces yo estoy diciendo, ¿cuál es la pendiente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la derivada de f con respecto a x en este punto menos 1,2? ¿Cuál es esa derivada? Nosotros ya habíamos hecho la derivada con respecto a x, estaba por acá arriba. Era 2xy, o 2yx, está lo mismo. El orden de los factores. Ya sabíamos que esto era la derivada de f con respecto a x. Sabíamos que era 2yx o 2xy, es lo mismo. Pero quiero evaluarle en este punto que yo escogí por ahí, el menos 1,2. Entonces voy a reemplazar en x menos 1 y en y2. ¿Cuánto me da esto? Me daría menos 4, ¿cierto? Me daría menos 4. Me da una pendiente negativa en ese caso. Y algo parecido acá. Entonces la interpretación sería la cuesta, ¿no? La cuesta en el sentido de las... A ver, aquí estábamos en el de las x, perdón. El de las x es acá arriba, ¿no? Claro, ahí fíjense en que es negativo, ¿no es cierto? Entonces, esta gráfica de acá se correspondía con el de las y, así que vamos a mover todo esto más bien arriba, el de las x, para la interpretación gráfica de la derivada.
La primera derivada era con respecto a las x, pero sigue siendo el mismo punto, ¿no es cierto? El mismo punto que habíamos dicho en x menos 1,2. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x era igual a 2yx. ¿Ya? Pero quiero saber en el punto menos 1,2. Menos 1,2. Y me sale que en ese punto sería igual a menos 4. ¿Ya? Pero ¿qué representa este valor? Porque a veces ustedes lo hacen, lo calculan, pero no saben qué representa. Significa que la pendiente en ese punto con respecto al eje de las x es negativa. O sea, que si usted avanza algo en el eje de las x, va a bajar su función. Un cierto valor. 4 veces. Si usted avanza un pasito, baja 4 pasitos la función f. En cambio, en el eje de las y, ¿cuál es la derivada parcial de f con respecto a y? Ya habíamos realizado acá arriba esa derivada, ¿dónde estaba? Era x al cuadrado más el coseno de y, ¿no? Entonces era x al cuadrado más el coseno de y. Ahí parece que estaba la derivada. Y quiero evaluar en ese punto, para interpretarle mejor, en menos 1,2. Entonces, donde está x le pongo menos 1, al cuadrado se hace 1, más el coseno de 2. Entonces es una cantidad positiva, ¿no? Se ve que la pendiente es positiva. Quiere decir que si usted avanza en el sentido positivo de las y, su función va a avanzar también en el sentido positivo, va a crecer. ¿Cuánto da esto? Aproximadamente, no sé cuánto sea el coseno de 2, 1 de hecho va a ser un valor menor que 1, ¿no es cierto? El coseno de 2 es, en la calculadora, si le hago es menos 0,4, entonces 1 menos 0,4, 0,6, algo así nos da este valor. Pero de todas maneras es una pendiente positiva. Quiere decir, pasito en y, aumenta f. Esa sería la interpretación gráfica de las derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros hacer con funciones multivariables. Tenemos varias variables. Yo puedo ir diferenciando para cada una de estas variables. ¿Sí? Aquí le hice el ejemplo para 2 variables, pero ustedes pueden tener n variables. Si su función f está definida por x1 para x2, así hasta un xn, ustedes bien podrían hacer la derivada parcial de f con respecto a x1, ¿no? O podrían hacer la derivada parcial de f con respecto a x2 y con respecto a todas las variables que ustedes tengan. En algunos libros la notación es distinta. En lugar de usar esta que es la notación de Leibniz, que saben que ustedes que es un matemático alemán que junto con Newton descubrió el cálculo diferencial para resolver algún problema matemático que se les planteaba en esa época, pero hay otras notaciones, ¿no es cierto? En otros libros posiblemente le pueden poner algo así, f de x1, f de x2, y así sucesivamente hasta un f de xn. Y esta notación también deberíamos entenderle como la derivada de f. O a veces también le ponen la notación con una d, la derivada con respecto a la primera variable, después la derivada con respecto a la segunda variable, y así la derivada con respecto a la variable número n de f, y esta también debería ser entendible. Entonces aquí podríamos usar, ahora que les introduje, podríamos usar cualquiera de estas 3 notaciones por el momento. ¿Alguna pregunta? Ven ustedes que estamos revisando los conceptos de una dimensión en más dimensiones y por lo tanto nos toca revisar conceptos como las derivadas de orden superior, ¿no es cierto? Por ejemplo, la segunda derivada. ¿Qué quiere decir la segunda derivada? ¿Cómo le interpreto para multidimensiones? Y en la siguiente clase también revisaremos
Conceptos como la integral. Nosotros sí sabíamos integrar con una variable. ¿Qué quiere decir integrar con más variables? ¿Y qué me representa? Lo importante es aquí tratar de entender qué me representa estas cosas. ¿No? Por eso uso la explicación de 2 dimensiones, pero ustedes tienen que extrapolarle a más dimensiones. ¿Qué me representaría la derivada parcial de xn? O sea, este numerito de aquí te va a representar que cualquier cambio en esta variable n, ¿cuánto cambia tu variable f? Te das un pequeñito cambio en xn, ¿cuál es el cambio en f? Lo mismo que acá, ¿no es cierto? Un pequeño cambio en y me representó un cambio positivo en f. Acá un pequeño cambio en x me representa un cambio negativo en f. O sea, si soy un patinador y me muevo en x, me voy a ir más al fondo de la pista, ¿no? Y bastante más al fondo. En cambio, si me muevo en y, me voy a ir más arriba de la pista. No mucho más arriba, 0,6. ¿Ya? Pues por el día de hoy, quedémonos ahí. Si no tienen alguna pregunta, obviamente, pueden hacerla. Y si no, continuaremos cerrando esto. ¿Claro? Este material que estamos utilizando lo va a subir al aula virtual, ¿verdad? Sí, todas estas pizarras les Ya. subo al ¿Y aula cómo virtual. se hizo lo de las derivadas por cada xn que había? O sea, tendremos que derivar la función y o esa parte de ahí, eso, derivar la función respecto a la x1, x2 que tengamos en el problema, ¿o cómo? Claro. Por ejemplo, en un deber que yo les mande, posiblemente les envíe, ¿no es cierto? Yo les voy a dar la función, como esta. Y les digo, por favor, encuentren la derivada con respecto a y. ¿Puedes hallar esa derivada? Sí, ¿no es cierto? Puedes hallarla. O te digo, por favor, encuentra la derivada con respecto a x. Puedes hallarla. O te digo, encuentra todas las derivadas parciales. Entonces te tocaría hacer la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Puedes hacerla. Si hay 3 variables x, y, z, te tocará encontrar, si yo te digo que encuentres todas, te tocará encontrar las 3. ¿No? Si hay 100 variables, no te voy a pedir las 100 porque no va a haber tiempo. Te voy a decir la 50ª variable. ¿Ya? Yo te digo cuál necesito por A o B situación. Entonces, Ya, eso ya. es lo que implica las derivadas parciales. ¿Alguna otra pregunta? Importante que le tengan el concepto más que la mecánica de hacer las derivadas. Ustedes ya saben hacer derivadas, ¿no es cierto? Así que yo no tanto que evalúo si puedes derivar o no puedes derivar, sino un poco el concepto, ¿qué es? Eso es más importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por el día de hoy quedémonos ahí. Nos vemos. Por cierto, no cuelguen. Tenemos que hacer una pequeña evaluación, ¿no? Así que esa evaluación haremos cuando volvamos del feriado. Tenemos que hacer el día lunes 3, porque ya tenemos que pasar notas. Algo parecido a lo que hicimos en la prueba 1, ¿ya? Hacemos para la prueba 2. Para que se ejerciten en esto de derivadas parciales, les puedo dejar un deber. Y de esto de límites les voy a dejar un deber para que se ejerciten. Y por ahí evaluamos algo de esto. ¿Ok? Nos veríamos después de los feriados. Muchas gracias por la atención, jóvenes. Gracias, profe. Chao. Un buen feriado, unas buenas navidades. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias, igualmente.